Bienvenidos a una nueva clase del seminario Colonialismo y Soberanía en América Latina. Estamos en la clase número 5. Mi nombre es Leandro Morgenfeld. Yo soy historiador de la Argentina, de la Universidad de Buenos Aires. Soy además uno de los co-coordinadores del grupo de trabajo de Claxo, Estudios sobre Estados Unidos, hace ya varios años. Y la clase de hoy, la clase número 5, lleva por título El imperialismo estadounidense en América Latina y las situaciones semicoloniales. La idea de la clase de hoy va a ser discutir un periodo particular del vínculo entre Estados Unidos y el resto del continente latinoamericano, en la etapa del imperialismo, y vamos a situar en ese momento para discutir la particularidad no solo de las situaciones dependientes y coloniales, sino también de las situaciones llamadas semicoloniales. Ustedes vienen en la clase 4, en la clase anterior, con Juan, de ver los procesos de independencias en América Latina, en Hispanoamérica, en la primera mitad del siglo XIX. Hoy nos vamos a ubicar en la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Estados Unidos, después de la Guerra de Secesión, 1860-1865, experimentó un proceso de enorme expansión, primero territorial, culminó, si queremos, la llamada conquista del oeste, es decir, la expansión de sus fronteras hacia el oeste, y después un proceso de expansión económica que llevó un momento a la necesidad de expandir sus exportaciones, no solo de mercancías, sino de capitales, hacia el resto del continente y también hacia el resto del mundo. Este expansionismo de Estados Unidos, sobre el cual ahora vamos a hablar un poco más, se da en una etapa particular del imperialismo que un reconocido autor y revolucionario como Lenin caracterizó en un famoso libro de 1916, El imperialismo, etapa superior del capitalismo, como justamente la etapa imperialista del capitalismo, con algunos rasgos que la distinguían de las primeras décadas o los primeros siglos de desarrollo del capitalismo. Según Lenin, este periodo, ¿no?, que lo podemos situar desde fin del siglo XIX y que claramente es el que desemboca en la Primera Guerra Mundial, tenía básicamente 5 rasgos principales y sobre el último de ellos vamos a hablar específicamente en la clase de hoy. El primero es la tendencia a la formación de monopolios, no solo a nivel nacional ya, sino a nivel global, ¿no? Uno diría mejor la tendencia a la conformación de oligopolios, porque si hubiera un monopolio absoluto, es decir, en una rama de la producción, ausencia de competencia, no podríamos hablar propiamente de un régimen o un sistema capitalista, pero una tendencia a la conformación de monopolios u oligopolios a nivel global. La segunda es la formación del capital financiero, ¿no?, que tiene un sentido específico en la caracterización de Lenin, ¿no? No es el capital que se dedica a la timba financiera, como se puede entender hoy o en los últimos años, sino que Lenin lo caracteriza como la fusión del capital industrial y el capital bancario. Es decir, dos funciones del capital que estaban desplegadas, desarrolladas por distintos capitales, distintos capitalistas, ahora van a estar desarrolladas por capitales que se fusionen y forman este capital financiero. La tercera característica que es central para América Latina es que en este periodo va a predominar la exportación de capitales. Si en todo el periodo anterior fue clave la exportación de mercancías, por ejemplo Gran Bretaña, ¿no?, teniendo el taller del mundo en la primera revolución industrial, teniendo que salir a romper el monopolio que las potencias ibéricas tenían sobre todo, casi todo el continente americano, en este contexto va a ser clave, o en esta etapa va a ser clave, la exportación de capitales. Hay un proceso de acumulación en los países centrales que va a ser desbordado y esos capitales sobrantes van a tener que ser reinvertidos en otras regiones del mundo. Y la contracara para los países latinoamericanos va a ser una enorme llegada de capitales. Por eso en la constitución de los estados nacionales modernos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, en América Latina y el Caribe, va a tener que ver, entre otras cosas, con darle seguridad jurídica a esa inversión extranjera que va a llegar masivamente a la región en este periodo. El cuarto rasgo es la conformación de grandes trust o grandes conglomerados que van en algún sentido a repartirse del mundo, ¿no?, desde el punto de vista económico, y también el quinto rasgo es un nuevo reparto colonial en el mundo. Si la primera mitad del siglo XIX fue una época de descolonización, sobre todo con las revoluciones en Hispanoamérica de 1808 hasta 1824, en este momento, fin del siglo XIX y primeros años del siglo XX, tenemos un momento de recolonización,
sobre todo sí de África y Asia, pero también de otras regiones del planeta. Este reparto del mundo entre las principales potencias, sobre todo europeas, pero no solamente europeas, va a devenir unos años después, en 1914, ¿sí? La disputa por estas colonias, por estas áreas de influencia, en la Primera Guerra Mundial. Y eso va a generar un reordenamiento del mundo sobre el que vamos a volver más adelante. Es decir, estamos en un mundo en reconversión, en una etapa particular, y en ese es el momento donde se produce el gran despegue, la gran salida al exterior de Estados Unidos. Desde otra conceptualización, este es el periodo también de la llamada Segunda Revolución Industrial. Ustedes vieron en la clase pasada, los procesos de revolución en Hispanoamérica estaban enmarcados en la Primera Revolución Industrial, ahora estamos en la Segunda Revolución Industrial. Se la conoce en general como la revolución de los transportes, de las comunicaciones. El mundo en términos relativos se achica, ¿sí? La navegación a vapor, el desarrollo del telégrafo y posteriormente del teléfono permite la comunicación intercontinental instantánea. El uso del ferrocarril no solo para el transporte de carbón adentro de las minas en Gran Bretaña, sino para el transporte de mercancías o de personas, va a hacer que el mundo en términos relativos se achique y eso va a producir una nueva división internacional en la cual se van a incorporar la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, más bien como proveedores de materias primas o de alimentos y como consumidores de los bienes manufacturados, de los bienes más desarrollados que se producían en Europa, pero también en Estados Unidos. Estados Unidos hace el gran despegue en este momento. Si uno mira la etapa de la Segunda Revolución Industrial, va a ver que los países que lideran las transformaciones en los procesos de producción no va a ser Gran Bretaña, que es digamos, sigue siendo por supuesto la primera potencia hegemónica y lo va a seguir siendo hasta 1914, sino que este proceso está liderado por otros países. En primer lugar Estados Unidos, después Alemania y también podemos ubicar a Francia. Países que en este momento no adherían a las políticas librecambistas de Gran Bretaña, sino que tenían fuertes políticas proteccionistas. Estados Unidos, cuando sale de la guerra de secesión, va a tener una fuerte política proteccionista de su mercado interno, tanto de los bienes industriales como de los bienes agrícolas, ¿no? Hay como un gran mito donde Estados Unidos es como el que irradia el liberalismo económico hacia todo el mundo, pero sigue siéndolo hasta el día de hoy un país fuertemente proteccionista, ¿no? Que va a limitar el ingreso de mercancías que compitan con la de sus propios productores agropecuarios. En ese contexto, sobre todo el sector industrial y financiero de la burguesía norteamericana, dice tenemos que salir a ganar nuevos mercados. Y una de las herramientas para salir a disputarle esa hegemonía en el resto del continente americano a otras potencias extrahemisféricas es el panamericanismo. James Blaine, que fue 2 veces secretario de Estado en la década de 1880, va a plantear la necesidad de construir un sistema panamericano. Y Estados Unidos va a convocar en 1889 a la primera conferencia panamericana, que se hace justamente en Washington, una conferencia que va a durar casi 7 meses y donde se van a invitar representantes del resto de los países de la región. El objetivo de este panamericanismo, Estados Unidos discutió ahí la propuesta de hacer una unión aduanera y una unión monetaria. Estados Unidos tenía 2 objetivos: reactualizar, en primer lugar, la doctrina Monroe. ¿Sí? La doctrina Monroe es la doctrina de 1823 que planteó ese presidente de Estados Unidos, James Monroe, que es América para los americanos, que en el sentido habitual del uso de la frase americanos en Estados Unidos es América para los norteamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos no va a aceptar la injerencia de potencias extrahemisféricas en lo que ellos consideraban su extenso patio trasero. El patio trasero inmediato, que es América Central y el Caribe, es decir, el mar Caribe, ¿sí? Es su mar interior desde su concepción incluso de seguridad nacional, y el resto del continente americano va a ser el área de influencia de Estados Unidos, lo que ellos llaman el hemisferio occidental. Entonces la doctrina Monroe es: no vamos a permitir ningún proceso de recolonización por parte de Europa, en este continente mandamos nosotros. La segunda es que van a intentar limitar, torpedear, obstaculizar cualquier proceso de coordinación, cooperación política o integración de los países latinoamericanos. Aquella vieja estrategia política de divide y reinarás. Una cosa es negociar en forma individual con cada uno de los países de la región y otra cosa es que todos estos países se pongan de acuerdo y negocien en una situación de menor disparidad con Estados Unidos o con otras potencias. Cuando se convoca esta primera conferencia panamericana,
que se hace en 1889 hasta 1890. En ese momento se estaba discutiendo la realización de nuevos congresos hispanoamericanos, tanto Colombia como Venezuela presentaron proyectos de retomar el viejo proyecto de Bolívar, ¿sí? De los años 10 y los años 20, es decir, de tratar de construir esa patria grande que había quedado trunca en el primer proceso de construcción intentado o impulsado por Bolívar y otros unas décadas antes, y en segundo lugar España estaba tratando de constituir algún tipo de institución iberoamericana, es decir, estaba tratando de retomar aquello que habían sido los lazos construidos durante más de 3 siglos de colonización para volver a reposicionarse en un continente que estaba disputado. En términos de los objetivos de máxima que tenía James Blaine, que era establecer una unión aduanera o establecer una unión monetaria, había muchos otros proyectos, como un ferrocarril panamericano, como una línea de vapores panamericano, como un banco panamericano, etc. Todos esos proyectos debieron ser cajoneados o se discutieron por muchos años sin concretarse, pero James Blaine logró, digamos, poner en marcha la Unión Panamericana, lo que después se llamó la Unión Panamericana, que es el antecedente inmediato de lo que después se llamó, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, la Organización de Estados Americanos. Por eso tiene una importancia muy importante esta conferencia panamericana. Sin embargo, en esta conferencia no logró la mayor parte de sus objetivos, fracasó la unión aduanera, fracasó la unión monetaria, porque, entre otras cosas, por la oposición de los delegados argentinos. Argentina mandó 2 delegados, que eran Manuel Quintana y Roque Sáenz Peña. Los 2 después se transformarían en presidentes de la Argentina, y estos 2 delegados argentinos se opusieron a todos y cada uno de los proyectos de James Blaine, a tal punto que fueron la pesadilla del secretario de Estado norteamericano. ¿Por qué? No porque tuvieran una concepción antiimperialista, no porque previeran que había que construir esa patria grande que había soñado Bolívar. De hecho, tenían un igual desdén para todos los proyectos de integración o de cooperación latinoamericana, sino porque querían reforzar los lazos con Europa. El gobierno argentino, como muchos otros de la región, tenían fuertes lazos económicos y también políticos, sobre todo con Gran Bretaña. Roque Sáenz Peña, para contrarrestar la doctrina Monroe, planteó en uno de sus famosos discursos en esta conferencia panamericana, sea América para la humanidad. Es decir, América no para los americanos, sino América para toda la humanidad. Ese planteo universalista quería decir en los hechos América con Europa. Si uno lee todos los discursos, ¿sí?, de los delegados argentinos, permanentemente dice, bueno, la civilización, los capitales, nuestro comercio, ni es con América Latina ni es con Estados Unidos, sino que es con Europa. Tenemos que privilegiar los lazos con Europa. Por eso no hay que confundir una posición, en este caso que tenían antiestadounidenses los delegados argentinos y otros de otros países, con una posición antiimperialista. ¿Quién fue uno de los grandes cronistas de esta primera conferencia panamericana? José Martí. José Martí, que 5 años después va a desembarcar en Cuba para iniciar el proceso, la segunda guerra de independencia de Cuba, que todavía seguía siendo colonia de España, escribió unas crónicas maravillosas para un diario muy conservador de la Argentina, el diario La Nación, y advertía ya en esos textos muy interesantes que están recopilados y se pueden leer, advertía no solamente que había que sacarse el yugo de los imperialismos coloniales que habían sojugado a Hispanoamérica o América Latina y el Caribe durante varios siglos, todavía España seguía siendo Cuba seguía siendo colonia de España, sino que también advertía, ¿sí?, que nuestra América debía tomar distancia de este nuevo imperialismo que estaba emergiendo, que es el imperialismo norteamericano, ¿no? Por eso vale la pena recuperar esos textos, porque uno puede entender esa problemática leyendo esos textos de José Martí de 1889-1890. Pocos años después de esta conferencia, Estados Unidos iba a implementar el imperialismo tradicional, ¿no?, que hasta ese momento venían más bien desplegando las tradicionales potencias colonialistas, imperialistas, que eran las potencias europeas. En 1898, Estados Unidos va a participar, va a meterse de prepo en esta segunda guerra de independencia de Cuba. En 1895, José Martí y otros van a desembarcar en Cuba, van a iniciar una guerra de independencia contra España, y unos años después, unos meses después, cuando estaban por ser doblegadas las tropas españolas por los revolucionarios cubanos, después de un primer intento fallido en una primera guerra
de independencia en 1868-1878. En este segundo proceso de independencia que estaba logrando su cometido, con la excusa de la voladura del acorazado Maine, un acorazado norteamericano que estaba asentado en el puerto de La Habana, Estados Unidos se mete en la guerra, va a lograr firmar la rendición por parte de España, pero le va a imponer a Cuba una serie de condiciones para reconocer su independencia, ¿no? Es más, si uno, esto lo pueden recuperar en el texto que tenían para hoy, yo les dejé como bibliografía básica de esta clase, un libro de los cubanos Luis Suárez Salazar y Tania García Lorenzo, que se llama Las relaciones interamericanas, continuidades y cambios. Es un libro editado por Claxo, que ustedes lo pueden descargar y leer en forma gratuita del portal de Claxo, y específicamente les dejé las lecciones 3, 4 y 5 que analiza el vínculo entre Estados Unidos y el resto de los países de la región en el periodo que estamos viendo en esta clase. Una de las cuestiones historiográficas interesantes para analizar la guerra de independencia de Cuba es que en la historiografía anglosajona se habla de la guerra anglo-hispana, ¿sí? Es decir, la guerra entre Estados Unidos y España. Se escamotea el rol que tuvo Cuba, en todo caso la guerra cubano-hispano-norteamericana, como deberíamos nombrar. Bueno, Estados Unidos le pone una serie de condiciones a Cuba para reconocer su independencia y la transforma, ¿sí?, en lo que podríamos caracterizar como una semicolonia. Y voy a hacer sobre esto un pequeño apartado más conceptual para entender, digamos, qué quiere decir una semicolonia. En el texto que mencionábamos antes de Lenin, El imperialismo, ¿sí?, etapa o fase superior del capitalismo, que es un texto publicado en 1916, unos meses antes de la Revolución de Octubre, Lenin va a definir, entre muchas otras cosas, los rasgos que ya mencionábamos antes, que los países básicamente pueden dividirse entre países imperialistas y países oprimidos. Dentro de los países oprimidos, él distingue tres categorías, dos fundamentales y una categoría intermedia. La primera son los países dependientes. Los países dependientes, él pone algunos ejemplos, Argentina está entre los ejemplos que pone Lenin, Serbia, Bulgaria, la propia Rusia, Grecia, Portugal, ¿sí? Son países que podríamos ejemplificar en 1915 como países dependientes. Son países que son, desde el punto de vista político, países que tienen independencia, países que tienen gobierno propio, países que tienen soberanía política, pero que son económicamente dependientes, es decir, que desde el punto de vista económico no podemos hablar de una independencia. Esa distinción que hace Lenin es clave. Incluso el ejemplo que pone Argentina dice, bueno, Argentina desde el punto de vista económico en ese momento era casi una colonia económica de Gran Bretaña. Frase que por otra parte, desde otra conceptualización, asumió la propia clase dominante de la Argentina. Julio Argentino Roca, hijo, que fue vicepresidente entre 1932 y 1938, es decir, unas décadas después. Su padre había sido 2 veces presidente. El padre, cada vez que terminó su presidencia, fue recibido en Londres con grandes banquetes, ¿no?, porque era considerado como casi un delegado de los intereses británicos en el Río de la Plata y en la Argentina, que es donde más inversiones tenían. Julio Argentino Roca hijo es el que va a negociar en 1933 en Londres el pacto Roca-Runciman, que es un pacto de sujeción comercial por parte de la Argentina. Y dijo ahí con una frase muy significativa, dijo Roca, el vicepresidente entonces de la Argentina en 1933, dijo, desde el punto de vista económico, Argentina es una joya más, ¿sí?, de la corona británica. En momento después de la crisis del 29, donde Gran Bretaña se estaba cerrando sobre los países del Commonwealth o de la Commonwealth, de la Comunidad Británica de Naciones, Argentina no lo era desde el punto de vista formal, ¿sí?, había quedado excluido de esos acuerdos económicos y firmó un pacto bilateral con Gran Bretaña para poder seguir vendiéndole carne a cambio de que Gran Bretaña tenga una serie de ventajas económicas, financieras, etcétera, en la Argentina. Y lo grafica casi en palabras similares a las que planteaba Lenin en su famoso libro. Entonces, los países dependientes, donde están los grandes países de América Latina, son países que formalmente, ¿sí?, tienen una soberanía política, controlan su territorio, tienen su ejército, tienen un gobierno propio, un sistema político autónomo, pero desde el punto de vista económico tienen una fuertísima dependencia, ¿no?, con lo cual esa autonomía política también es relativa, ¿no? Ese sería un tipo de país oprimido. El otro tipo es el país propiamente colonial, que como decíamos antes, en esta época hay un aumento muy importante, un proceso de recolonización muy importante que se va a revertir
fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial. Las colonias son países que son sojuzgados no solamente por la vía económica, sino también por la vía político-militar, ¿sí? Es decir, hay una imposición, ¿sí? de una minoría extranjera sobre una mayoría de la población nativa, ¿sí? Si uno ve lo que ocurría, por ejemplo, con buena parte de Hispanoamérica hasta las guerras de independencia, tema que vieron en la otra clase, había un gobierno, ¿sí? que era el delegado del rey, que eran los virreyes y los distintos, digamos, la distinta estructura del gobierno colonial que dominaba, oprimía a esa clase, a esa mayoría nativa. Justamente eso es lo que se revierte, entre otras cosas, con los procesos de descolonización en Hispanoamérica a principios del siglo XIX, que afectaron a casi todos los países, pero por ejemplo Cuba, Puerto Rico, seguían siendo colonias españolas, ¿sí? Son casos, digamos, de una descolonización tardía. Bueno, todo África o buena parte del continente africano va a ser colonizado, va a ser repartido entre las potencias justamente en este periodo. Lo mismo ocurre con muchos países asiáticos. Es decir, estos son los dos tipos de países oprimidos más arquetípicos. Los coloniales, ¿sí? que van a necesitar un proceso de liberación nacional, van a estar guerras de independencia, como ocurrió con la India, que se independiza recién en 1947, como ocurrió con Argelia y muchos países de África, que se van independizando justamente a fines de los años 40, en los años 50, en los años 60, ¿sí? Vietnam, etc. Y después tenemos una tercera categoría más compleja, que es la categoría, o no más compleja, pero más difícil de asir históricamente, que es la de las semicolonias. La menciona Lenin, uno la podría caracterizar como una forma transicional hacia la colonia, y son países que a pesar de ser formalmente libres, las potencias imperiales ejercen sobre estos países una injerencia directa de tipo colonial, que puede ser de distintas formas, ahora lo vamos a ver. ¿Qué ejemplos podemos tener en la época que Lenin escribió este texto o cuando estaba por estallar la Primera Guerra Mundial? China, Turquía o la propia Rusia, ¿sí? China, ¿por qué? China fue obligada en 1892 por Gran Bretaña, por ejemplo, a liberar sus puertos, ¿sí? Está obligada a que, por ejemplo, comerciantes, ¿sí? externos, en este caso británicos, pudieran desarrollar sus actividades y tener sus residencias en zonas especiales en China que no estuvieran sometidas, por ejemplo, a la justicia local. Es decir, China no ejercía en estas zonas, ¿sí? el poder de justicia, ¿sí? Había como zonas que eran como agujeros dentro de la soberanía de China. Por ejemplo, a través de la fuerza, por eso decimos que hay un sojuzgamiento, una coacción extraeconómica, en este caso entre países, político-militar, se le imponía, por ejemplo, que Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y Japón pudieran tener factorías dentro de China, zonas que comerciaban, zonas que controlaban en forma directamente como una especie de islas dentro de China. O se les imponía, por ejemplo, para estas potencias, permisos de navegación fluvial por los ríos interiores o por las distintas zonas interiores de China. En estas zonas o en las zonas portuarias, estas zonas especiales, por ejemplo, estaban asentadas tropas y barcos de potencias extranjeras. Entonces acá tenemos un caso donde estos países son formalmente libres, pero en determinadas regiones no están ejerciendo plenamente su soberanía política, su soberanía militar. En su territorio no ejercen el monopolio, por ejemplo, de la fuerza. Bueno, estos son algunos ejemplos de países que podríamos caracterizar como semicolonias. Si nos vamos a ver qué ocurrió en América Latina, en todas estas primeras, desde 1898, si queremos, hasta 1933, ahora vamos a ver por qué lo situamos hasta ahí, en estas primeras 3 décadas del siglo XX, Estados Unidos desplegó un enorme intervencionismo, no solamente económico, sino también político-militar en la región. Panamá, Nicaragua, Cuba, Haití, República Dominicana son algunos ejemplos de Centroamérica y del Caribe de países que fueron sojuzgados de distinta forma por Estados Unidos. O bien sufrieron la intervención directa de marines norteamericanos, ¿sí? O bien sufrieron distintas formas de presión, de sujeción. El caso de Panamá, por ejemplo, cuando la provincia de Panamá inicia su proceso de separación, de secesión de Colombia, interviene Estados Unidos con tropa para garantizar esa secesión, que después le va a permitir tener un control de ese país estratégico y en los años siguientes va a financiar y va a controlar desde el punto de vista militar durante casi todo el siglo XX el estratégico canal interoceano. El caso de Cuba, que mencionábamos antes, es un caso
me parece clave para pensar el concepto de semicolonia en América Latina. Es decir, Cuba fue hasta 1898 colonia de España y desde ahí hasta, si queremos, 1933 o 1934, uno lo puede caracterizar como una semicolonia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos aceptó la independencia de Cuba, pero con una serie de condiciones. Primero, mantuvo la ocupación de una parte de su territorio, la región de Guantánamo, donde además construyó ahí una base militar enorme, que es una base militar estratégica para el control del Caribe, que hasta el día de hoy, ni siquiera después de la revolución del 59, lograron que fuera de vuelta a Cuba. Hoy sigue teniendo una base militar y además construyó hace algunos años la famosa cárcel donde tiene presos ilegales sin ningún tipo de derecho jurídico, que es una cárcel que, recuerden, Obama en su primer mandato había prometido cerrar en un año y que sigue existiendo, donde se tortura, donde los presos no tienen abogados, no tienen ningún derecho garantizado. Bueno, sigue reclamando hasta el día de hoy Cuba, que lo hizo desde 1959, que Estados Unidos devuelva esa parte del territorio que está ocupado. Lo segundo, en 1902, le impuso a la Constitución cubana, ¿sí? Obviamente con el acuerdo de sectores del gobierno cubano, la llamada enmienda Platt, que garantizaba el derecho a la intervención de Estados Unidos en Cuba si se veían afectados sus intereses. Y efectivamente en todos esos años intervino Estados Unidos varias veces, ¿sí? Derecho a intervención, ocupación de Guantánamo y control de la política comercial de Cuba. Es decir, intervención directa en la política aduanera y en las cuentas de Cuba. Cuba se transformó en este periodo, ¿sí?, uno podría sintetizar rápidamente, en el prostíbulo y la azucarera de Estados Unidos, es decir, la provisión de una materia prima importante como era el azúcar y toda la industria de la diversión, es decir, los cabarets, donde el esparcimiento, ¿sí?, la prostitución, donde iban a pasarla bien, si queremos, los sectores acaudalados de Estados Unidos, ¿sí?, con un gobierno absolutamente controlado y con este autoproclamado derecho de intervención de Estados Unidos. En 1933 hubo en Cuba una revolución, una rebelión que acabó con la dictadura de Machado. Machado, desde mediados de los años 20, era el mandamás en Cuba, un dictador que tenía un apoyo financiero y también político y militar por parte de Estados Unidos. Y después de esta rebelión antimachadista, ¿sí?, se aceptó finalizar, eliminar la enmienda Platt. A mi juicio, esto es tema de discusión, Cuba deja de ser ahí una semicolonia de Estados Unidos y adquiere las características de una soberanía política más amplia, aunque sigue siendo fuertemente dependiente. A mi juicio, ¿no?, el concepto de semicolonia es un concepto más difuso, ¿no? Uno sabe muy bien cuál es un país colonial y cuál es un país formalmente o políticamente soberano o libre, pero económicamente dependiente. Bueno, como decíamos antes, la figura de la semicolonia es una figura de transición. Discutir si un país es muy dependiente o semicolonial puede ser a veces cuestión de matices o puede entrar en una zona gris. ¿Por qué? Porque Cuba siguió siendo mucho más dependiente de Estados Unidos que México, Brasil, Argentina u otros países de América Latina, siguió teniendo parte de su territorio ocupado, pero a mi juicio, a partir de 1934, cuando termina la enmienda Platt, podemos caracterizar a Cuba más como un país dependiente, fuertemente dependiente de Estados Unidos en este caso, pero ya no como un país semicolonial. Entonces, siguiendo la historia de Cuba, uno podría decir, bueno, en el siglo XIX era claramente un país colonial, ¿sí? Entre 1898 y 1934, cuando se abroga la enmienda Platt, era un país semicolonial, y de 1934 hasta el 59 era un ejemplo de un país dependiente. Por supuesto, insisto, mucho más dependiente, con mucho menos margen de autonomía política que otros países sudamericanos como Colombia, Brasil o Argentina, pero país dependiente al fin. Esa situación recién se va a cortar o modificar de cuajo, por supuesto, con la Revolución Cubana. Para finalizar, si uno quiere tomar más este periodo de Estados Unidos, uno puede decir que desde la intervención en la guerra de independencia de Cuba, como decíamos antes, va a desplegar un imperialismo clásico, si queremos, en el resto del continente. Estados Unidos, que había sido colonia durante mucho tiempo de Gran Bretaña, es decir, compartía el pasado colonial con el resto de los países de la región, se va a transformar en una potencia imperialista. Entre 1901 y 1909 va a presidir Estados Unidos Theodore Roosevelt,
Theodore Roosevelt va a pasar a la historia, o se va a conocer en la historia, como el que planteó la Big Stick Policy, la política del gran garrote. Dijo, para mantener el control hay que hablar bajito e ir con un gran garrote, y al que levante la cabeza darle un garrotazo. Esto se transformó en 1904 en lo que se llamó el corolario Roosevelt de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe que mencionamos antes, que empieza en 1823, va a tener una serie de reinterpretaciones, de agregados, de corolarios, ¿sí? El corolario Roosevelt va a decir, nosotros nos autoasignamos el derecho de intervención en otros países en caso de que estén mal gobernados y que estén afectados los intereses de Estados Unidos. Una gran polémica en 1902-1903 porque para cobrar deuda de ciudadanos europeos en Venezuela, una intervención armada contra Caracas, contra Venezuela, por parte sobre todo de Gran Bretaña, de Alemania y también de Italia. Y ahí varios países de la región dijeron, bueno, que Estados Unidos ponga en funcionamiento la doctrina Monroe, que es decir, nos juntemos todos los países latinoamericanos y Estados Unidos para repeler esta agresión imperialista europea. Y Estados Unidos dijo, no, nosotros no vamos a meternos acá. ¿Sí? Es decir, la doctrina Monroe no es una doctrina multilateral, una doctrina que es una política que se discuta entre todos los países americanos, sino que es una política de Estados Unidos. Estados Unidos no interviene para repelir esta agresión y va a decir a partir de 1904, en casos en que estén afectados los intereses de nuestros ciudadanos, de nuestros capitales, nuestros intereses económicos, los de Estados Unidos en países latinoamericanos, y que los gobiernos no resuelvan como tienen que resolver, nosotros nos asignamos este derecho, asignamos este derecho de gendarme continental, ¿no? Cuando hay mal gobierno. Entonces tenemos en este periodo la diplomacia del gran garrote, la diplomacia del dólar, la diplomacia del control, que va a llevar a lo largo de 25 o 30 años a que Estados Unidos intervenga numerosas veces, dijimos antes, en Santo Domingo, en Panamá, en Nicaragua, en Honduras, en Cuba, durante todos estos años. Por supuesto que estas intervenciones generaban resistencias y van a generar en distintos países, en el caso de Nicaragua es un caso típico, ¿sí? el Ejército de Liberación liderado por Sandino, donde se van a ir creciendo las ideas y también las perspectivas políticas antiimperialistas. No voy a desarrollar mucho este tema porque lo van a ver en la próxima clase, va a ser el tema de la próxima clase, de la clase número 6, pero esto le va a generar a Estados Unidos un problema. ¿Por qué? Y vamos redondeando con esto la clase. Cuando termina la Primera Guerra Mundial en 1918, Estados Unidos, que recién entra en la guerra en 1917, una guerra que no se desarrolla en territorio norteamericano, Estados Unidos va a ser claramente la potencia internacional que va a desplazar a Gran Bretaña como la primera potencia hegemónica a nivel global. De país deudor se transformó en país acreedor, incluso de las potencias europeas, se transformó en el principal exportador de mercancías, ya era hacia 1900 la primera potencia industrial y se transformó en el centro financiero internacional. Es decir, Nueva York, Wall Street, va a desplazar a Londres como el primer centro financiero a nivel global. Eso ocurre en todo el mundo, pero fundamentalmente en nuestro continente. En toda la década del 20, lo que ellos llaman los felices 20 en Estados Unidos, pues fue una década de crecimiento económico, de fuerte expansión, que imaginaron que iba a seguir, aunque terminó con el gran estallido de la bolsa en Nueva York en octubre de 1929, pero durante toda esa década van a radicar fuertísimas inversiones en todos los países del continente americano y en muchos casos, durante esos 12 años de gobiernos republicanos, acompañarla con intervenciones militares directas. Pero eso generaba, como decíamos, resistencias. Un ejemplo para que lo entiendan. En 1928 se hace la sexta conferencia panamericana. ¿Se acuerdan que les dije que en 1889 se había hecho la primera? Se hizo en Washington, se fundó la Unión Panamericana y más o menos cada 4 o 5 años se hacía una reunión de todos los países de la región. La sexta tocó hacerla en La Habana, en Cuba, en una Cuba presidida por Machado, por este suerte de dictador que les mencioné antes. Viaja el presidente norteamericano, primera vez que un presidente viaja al extranjero para participar en una cumbre de estas características, el presidente Coolidge, ¿no? Y hace un famoso discurso donde dice, los intereses de las personas, de los ciudadanos norteamericanos, ya estén dentro de Estados Unidos o en cualquier otro país, son parte fundamental de nuestra
seguridad nacional y los vamos a defender. Es decir, de nuevo vuelve con la idea de el derecho que tiene Estados Unidos a intervenir en cualquier país, violando su soberanía, si los intereses de sus empresas, de sus capitalistas, estaban en peligro. Pero también en esa conferencia se produjeron dos hechos importantes. Uno, digamos, más simbólico, en el momento donde se izaban la bandera, cuando se iza la bandera de Nicaragua, hay una aclamación por parte de los asistentes, es decir, estaba en pleno proceso de resistencia, una nueva intervención militar norteamericana en Nicaragua. Se transformó en un símbolo, ¿no? La resistencia encabezada por Sandino contra esta nueva intervención militar en Nicaragua. Y el delegado argentino, Honorio Pueyrredón, que era hasta ese entonces también embajador de Argentina en Estados Unidos, ex canciller del primer gobierno de Hipólito Yrigoyen, va a plantear la discusión del principio de no intervención. Se estaba discutiendo en esa conferencia votar la Convención de la Unión Panamericana y él dijo, tenemos que garantizar el principio de no intervención. Estados Unidos logró que ese tema no se discutiera en esa conferencia, se pateó para la siguiente, ¿sí? Pero tomó nota de Estados Unidos del enorme malestar que había incluso entre los gobiernos, no solo entre los pueblos en América Latina, con esta política intervencionista. La conferencia esta fue en febrero del 28, en noviembre hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos, ganó Hoover, el tercer, digamos, presidente republicano consecutivo, y Hoover ni bien ganó las elecciones, hizo algo inédito que fue, varios meses antes de asumir, porque iba a asumir en marzo del 29, hizo una gira por varios países de la región donde planteó lo que muchos consideran como un antecedente de la política del buen vecino. Es decir, vamos a dejar de hacer esto que hicimos durante los últimos 30 años y que tanto malestar genera y vamos a tener una relación, si queremos, entre iguales con los países latinoamericanos. Quien iba a instrumentar plenamente esa política no iba a ser él, sino su sucesor, que es Franklin Delano Roosevelt, que asume en 1933 y va a desplegar lo que se conoce como la política de buena vecindad o la política del buen vecino. Es decir, vamos a poner fin, dijo Roosevelt, a la injerencia directa, a la intervención con tropas en forma directa en los países de América Latina. Cosa que hizo parcialmente, no lo hizo, siguió apoyando a muchas dictaduras y muchos gobiernos que se sostenían por el apoyo político, económico, militar y financiero de Estados Unidos, pero esto produjo una modificación que tuvo que ver, entre otras cosas, con la resistencia en la región. Justamente una de las cosas que terminó aceptando en 1934, después de una revolución que se dio justamente en Cuba, que produjo la caída de Machado, es terminar con la enmienda Platt. Es decir, quitar aquellas cosas que generaban resquemor y que generaban una corriente antiimperialista muy fuerte en la región. Por eso me parece que es importante discutir las distintas formas de opresión, porque, como decíamos antes, los tres casos clásicos que plantea Lenin, ¿sí? Países dependientes, coloniales y semicoloniales, cada uno de ellos tiene varios claroscuros, porque un país centroamericano, digamos, que dependía, por ejemplo, de la United Fruit Company, ¿sí? Toda su economía dependía de la exportación de un producto que estaba controlado, sus tierras, su producción y su exportación por una compañía norteamericana, era un país profundamente más dependiente con un país, por ejemplo, como la Argentina, que tenía una estructura incluso industrial bastante desarrollada, que exportaba distintos tipos de productos y que no los exportaba a un único país, sino que los exportaba a distintos países. Los grados de dependencia son distintos, pero uno puede claramente distinguir los países dependientes de los países coloniales y en el medio tenemos esta categoría de transición que son los países semicoloniales. Entonces, para finalizar este encuentro, les quiero proponer como actividad que ustedes lean las lecciones 3, 4 y 5 del texto que les mencioné antes de Suárez Salazar y García Lorenzo y piensen específicamente cuáles son en las distintas modalidades de intervención de Estados Unidos las que generaron formas alternativas de dependencia, colonia o semicolonia en América Latina en este periodo que circunscribí entre la intervención en Cuba en 1898, después de la voladura del acorazado Maine, ¿sí? Que fue la excusa que tiene Estados Unidos, ¿sí? Una voladura que nunca se probó quién la hizo ni con qué objetivos, pero fue la excusa para que Estados Unidos entre a esta guerra y, si queremos, el desarrollo pleno o el planteo pleno de la política del buen vecino por parte de Roosevelt en 1933. En este periodo del imperialismo clásico, si queremos, de Estados Unidos en América Latina, que ustedes
repasen y analicen las distintas formas de sujeción que sufrieron los países de la región frente a esta expansión imperial. Muchas gracias.